buenos días, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y hoy vamos a ver un tema bien importante que me han preguntado muchísimo. ¿Cuándo es necesario trasplantar una planta a otro macetero? Y acá tengo el ejemplo perfecto para el día de hoy. ¿Y de qué se trata? Si se fijan, esta plantita ya ha roto su macetero. Esto significa que las raíces han crecido tanto que, como son además tan fuertes, han roto el macetero y que ya sí es sumamente indispensable cambiarlas y exponer un poco esas raíces y ese caudex. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es podar un poco este exceso de ramificación que está demasiado larga ya y las hojas están solamente en las puntas. Así también como vamos a ir revisando que la planta esté en perfectas condiciones. ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? Bueno, vamos a ocupar un cuchillo, el mismo que antes de hacer el corte de las ramas, antes de hacer esta poda, vamos a esterilizar de manera correcta y a fondo con alcohol. ¿Para qué esterilizamos el cuchillo? Bueno, lo esterilizamos para que no transmitir bacterias o pudrición o algún tipo de plaga que afecte a nuestra planta. Y ese procedimiento lo vamos a repetir varias veces durante el proceso, pues para evitar pasar de una rama a otra o de una planta a otra cualquier enfermedad. Ok, ¿cuál es la manera correcta de podar estas plantitas? Bueno, si se fijan, aquí hubo una poda anteriormente, de la cual salieron 3 nuevas ramas. Lo que vamos a hacer es tomar como referencia esta poda y las siguientes ramas las vamos a cortar más o menos a la altura de 4 dedos. ¿Por qué 4 dedos? Es necesario ver que están estas pestañitas, que son las bases de donde estuvieron anteriormente las hojas, o sea, son los meristemos, donde posteriormente ahí en esa pestañita, en esa base de hoja, es donde va a venir el nuevo brote. Es sumamente importante dejar al menos 3 pares de meristemos para que todo eso tenga la posibilidad de lanzar nuevos brotes de ramas. Recuerden que lo que buscamos en una poda es aumentar la ramificación de nuestra planta e irle dando una forma estéticamente correcta o que estéticamente nos guste. Recuerden que todo esto lo hacemos siempre a nuestro gusto. Y acá vamos a hacer el primer corte. ¿Por qué hago este corte así lateral? Bueno, este corte lateral evita que si le cayera agua a la planta y el corte está plano, quede esta agua sobre el corte plano y genere una pudrición. Entonces, si cortamos en diagonal, nos aseguramos que si le llegara a caer un poco de agua va a resbalar y no va a afectar nuestra planta. De aquí viene el corte. Ok, no se asusten, sé que de repente tengo comunidad sensible ante las cosas que le hago a la planta. Estos esquejes o ramitas las utilizo para crear nuevas plantas. Recuerden que de una poda así pueden crearse muchas nuevas plantas. Entonces, dejo aquí enlace para ver un video de cómo sembrar esquejes y cómo reproducirlo y hacer otras rosas nuevas del desierto. Ok, las dejo por acá y váyanse a este video. Muy bien, continuamos. Cuando podamos, es importante que le vayamos dando forma, proyectando la forma que queremos a futuro de nuestra planta. Y
y sí que podemos todas las ramas. ¿Qué pasa si solo podamos una o dos? Les dejo acá arriba otra vez ejemplo de otro video donde solo le podo una rama a la planta por cuestiones específicas de esas plantas. Véanlo para que vean en qué momento he hecho solo la poda de una, aunque siendo lo más recomendable cuando nos decidimos a podarla totalmente. ¿Para qué? Para que esa energía nueva que brota sea repartida entre todas las ramas y garanticemos que todas reciban el mismo impulso y tengamos un balance entre las nuevas hojas y ramas de nuestra planta. Seguimos cortando con la poda. Vean qué bonita, está hermosa. Esta planta tiene unas flores divinas, doble pétalo rosada, que la verdad me encantan. También estas flores no las voy a desechar. Estas flores que ya está abierta, voy a utilizarla para obtener el polen y que sea el donante para polinizar otras plantas. Y vuelvo a dejar acá, dejo video de polinización de las rosas del desierto. Aunque esperen, no tienen que irse ahora. La pestañita va a quedarse hasta el final del video y si le pican al simbolito redondito que va a quedarse acá arriba, podrán elegir qué video quieren ver de los que les estoy recomendando hasta el final. Porque todavía falta que les enseñe muchísimo. Muy bien, entonces seguimos con la poda. Tenemos esta otra rama bien grande y la dejamos acá. Esta pequeñita también, aunque la vean pequeñita, es importante que la podemos, como les digo, para que la planta concentre su fuerza en todas las ramas y podamos obtener mejores resultados. Aquí, por ejemplo, voy a proyectar esto acá. Uy, se cayó. Muy bien, y la última ramita aquí está. Ok, volvemos a limpiar el cuchillo con la servilleta y alcohol para retirar todo el fluido que tiene y dejarlo listo para los siguientes cortes que vamos a hacer. Ok, ¿qué voy a hacer acá arriba? Voy a secar toda esta sábila que ha brotado de la planta para poder ponerle. Tengo dos opciones, se las voy a dar las dos. Cuando son cortes así aéreos que quedarán expuestos, normalmente uso canela, que es un cicatrizante natural que ayuda a que la herida cicatrice y no cree bacterias ni hongos. Entonces esta canela es la canela normal que encontramos en todos los súper. Le van a poner en todos los cortes y van a notar que bien van a secar sus cortecitos, su plantita. ¿Ok? Creo que ya estamos listos. Muy bien, ya quedó este trabajo en la parte aérea de la planta. Ahora vamos a trasplantarla a otro macetero, pero antes vamos a ver cómo están sus raíces para así definir qué se requiere hacer. Ok, está un poco dura, se ve que ha crecido muchísimo, entonces voy a ir despegando para lograr sacar nuestra planta. Ok, voy a acercar de una vez el otro macetero. Lo voy a sacar el
bloque completo y ahora les voy a ir mostrando. Ok. Voy a soltar esta tierra para ir descubriendo las raíces y ver qué procede que hagamos. Estoy haciendo un poco de desastre, pero no pasa nada. Ahorita vamos a descubrir este caudex y ver qué sorpresas nos trae. Vean qué bonito, qué gordito. Esta es una gordita bella que con razón rompió el macetero. Vean qué gordita está. Ok. ¿Qué pasa con esto? Si se fijan, las raíces han crecido tanto que están totalmente saturadas y compacta ya la tierra. Ha ganado tanto espacio que ha compactado todo. ¿Qué voy a empezar a hacer? Ok, voy a empezar a liberar estas raíces que han estado demasiado enmarañadas en el caudex. Esto lo hacemos para poder exponer el caudex y quitar el exceso de raíces. Voy a empezar quitando el exceso para que logremos ver mejor qué estamos encontrando. Ok, quitamos raíces por acá, por acá. Algunas solamente las vamos bajando, porque recuerden que no voy a hacer una poda extrema de esta plantita. Solo quiero quitar las que no son necesarias para que se luzca este caudex bello que tiene. Entonces muchas de estas nada más las voy a bajar para continuar el crecimiento de nuestra planta hacia abajo y hacia los lados. Ok, aquí vemos cómo va saliendo nuestra gordita y vean cómo nada más estoy bajando las raíces. No las voy a quitar todas, nada más voy a quitar las necesarias. ¿Para qué las necesarias? Para que se exponga bonito. Ok, seguimos cortando por acá. Quitando los excesos de raíz y dándole forma a nuestro bello caudex. Ok, acá estoy usando esta maceta porque quiero mantener un poco el tamaño, por eso retiro raíces, dejo nuevo espacio, pero uso la misma maceta para que contenga. En otros casos hago cambio de maceta a macetas más grandes porque todavía estoy buscando cosas diferentes. En este caso, lo que busco es exponer a esta gordita y que las raíces sigan creciendo hacia abajo. No le quiero quitar muchas raíces porque me interesa que rápido ramifique y tengamos nuevas flores y nuevas ramas. Muy bien. Vamos quitando y ya casi estamos por concluir. Ok, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? En estos cortes, vamos a aplicar un fungicida químico. Este fungicida químico se encuentra en cualquier agrónomo, incluso abajo. Voy a dejar en el primer comentario fijado, voy a dejar enlaces a donde pueden adquirir pues cosas para su jardín, puede ser fungicida, hasta las mismas semillas. Le voy a dejar un enlace para si necesitan algo, lo encuentren ahí.
Entonces, vamos a aplicar el fungicida químico en todas estas raíces que hemos cortado. También pudiéramos aplicar canela. Yo estoy usando los dos para mostrárselo de ejemplo, pero en el caso si no tienen alguno de ellos, pueden usar el mismo. Pueden usar la canela, sobre todo porque los cortes de raíz que he hecho son aéreos, han quedado expuestos. Esto le da la ventaja que la planta puede cicatrizar y secarse sin estar bajo tierra y sin que le cause pudrición. Hay quienes cortan raíz y otra vez la vuelven a meter rápido en la tierra. Yo en lo particular no lo hago así. Cuando corto raíces muy abajo, como es el corte de raíz radial, dejo video acá. A quien no haya visto mi video de corte de raíz radial, ese sí lo dejo secar al aire varios días. Pero cuando es los cortes quedan aéreos, ¿aéreos qué significa? En las ramas o en el caudex, pero en la parte expuesta, esto no importa. Esto puedo dejar la plantita con este fungicida y sembrada que no le afecta. Muy bien, entonces vamos a proceder a completar la tierra. Aquí quedó una un poco larga, la voy a quitar. Ok. Nada más sí le faltó un poquito de tierra, pero no importa. Para efectos del video voy a dejar así. Ahorita que haga corte, le completo nada más la tierra y ya va a quedar. Y nada más déjame enderezarla y listo. Ok. Si se fijan, así quedaría nuestra plantita. Hemos expuesto todo este caudex. La planta estaba sumergida en sustrato hasta acá. Si se fijan el cambio de color, hemos expuesto una gran parte de su caudex y la planta va a crecer muy rápidamente de esta manera. Al sacarlo le dejamos más espacio de tierra y de nutrientes para que ella crezca rápidamente. Me estaba faltando los nutrientes. Aquí le voy a poner un poco de fertilizante y dejo otra pestaña aquí donde les pongo un video de mis recomendaciones de fertilizantes naturales y orgánicos. No dejen de verlo, bien interesante y creo que les puede aportar mucho contenido de valor. Muy bien, entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que no se queden sensibles. Todo lo que le hago a las plantitas es con un profundo amor hacia ellas y sabiendo que voy a hacer un bien para ellas, que va a ser una mejora. Nunca haría algo que pusiera en riesgo su integridad o su vida. Entonces, dicho esto, les agradezco. Si les ha gustado el video, déjenme un comentario. ¿Qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, qué no les gusta? Y les invito a suscribirse a mi canal de este lado para que YouTube le avise cuando subo videos y que se vayan a esta lista de reproducción y a este nuevo video para que siempre estemos en contacto, para que vean lo que normalmente hago. Y esto es todo por hoy. Les agradezco. Yo soy Sadie Herrera. Bye.